Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. Llegamos al fin de semana, viernes, y un viernes con muchas informaciones sumamente interesantes. Ayer, por fin, el Senado de la República Dominicana concluyó ese tortuoso periplo para elegir el defensor del pueblo. Una figura creada en el año 2001 y constitucionalizada en la Constitución del año 2010 y que hasta ahora solo había tenido una incumbente, la saliente defensora del pueblo, doña Zoila Martínez, Antigua de Medina, que mucho tiempo la conocimos como Zoila Martínez de Medina, pero a raíz de producirse su divorcio asumió su segundo apellido, Guante. Esta figura creada mediante ley, la ley 19 del año 2001, es el defensor del pueblo, pues tiene como función fundamental, como su nombre lo indica, defender los intereses del pueblo. Cuando hay violación a los derechos constitucionales de la persona, ahí está el defensor del pueblo. Es independiente, en este se encuentra sujeto a límites más que del apego a la ley. Es el único límite que tiene el defensor del pueblo, el apego a la ley. Doña Zoila Martínez, pues al convertirse en la primera defensora del pueblo, pues podríamos decir que lo hizo bien, porque la designaron defensora del pueblo sin oficina, sin personal, sin nada. Por lo menos mantiene una oficina abierta ahí en la intersección de la avenida Tiradentes con 27 de febrero en la Plaza Merengue. Se ha instalado, se compró un solar por allá, por la 27 de febrero, próximo al Ministerio de las Fuerzas Armadas, donde hay un letrero, no se ve movimiento, pero hay un letrero que dice: aquí se construirá la sede del defensor del pueblo. Esperemos que Pablo Ulloa, que no es abogado, es psicólogo, una persona con una preparación académica envidiable, se preparó para ser defensor del pueblo, ha hecho maestría, doctorado, un hombre muy joven, y tiene algo muy, muy bonito en él. ¿Saben qué? Que es independiente. Independiente, no pertenece a ningún credo político, hasta ahora. Hasta ahora. Se dice, porque aquí siempre hay que buscar un poco más abajo, se dice que llegó a esa posición producto de la negociación a la cual se arribó con una parte del PRM, con Alfredo Pacheco, mi amigo, para darle una parte, una fracción de empleo. También con una parte del PLD, para también cederle una fracción de los empleos. Me dicen que el defensor del pueblo, señores, así como usted lo ve, se gana muy buenos salarios. Ahí por cualquier quítame la paja le dan 150,000 pesos a una gente, 100,000 pesos. Vamos a esperar que Pablo Ulloa, que fue quien elaboró el organigrama del defensor del pueblo, pues asuma ya el martes, el lunes creo que se va a juramentar allá en el Senado de la República, asuma la conducción de este órgano que necesitaba esto justamente, oxigenarse, sangre nueva, sangre joven, un hombre con proyectos. Presentó cuando fue entrevistado allá en la Cámara de Diputados su visión de lo que era el defensor del pueblo, qué haría él ahí desde la Defensoría del Pueblo. Qué bueno que va a tener la oportunidad de desarrollar ese proyecto de vida que es la Defensoría del Pueblo. Pernotará en la posición 6 años, puede ser reelecto según establece el reglamento de creación del defensor del pueblo,
Él es un hombre, reitero, muy joven, preparado. Creo que no podía hacerse otra elección mejor que la de Pablo Ulloa. Me simpatizaba el señor Mera, pero tiene cierto dolor político. Es parte de la estructura partidaria de la Fuerza del Pueblo. Mi amigo del alma, el cual he entrevistado en múltiples ocasiones, es un hombre con criterio, Fidel Santana, se guayó, porque a él le ofrecieron esa posición. Él fue parte de los partidos aliados que permitió el triunfo del hoy presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader. Era el candidato de Luis Abinader, pero Luis Abinader, como forma de dar énfasis a lo que ha dicho en múltiples ocasiones, de manejarse con independencia, le sacó los pies, lo dejó solito, no hizo el esfuerzo que tenía que hacer con los senadores del PRM, o negociar también, porque había que hacerlo obligatoriamente, había que negociar o con el PLD o con la Fuerza del Pueblo, porque el PRM por sí solo no reunía la 3/4 parte de la matrícula de senadores que se requieren para este tipo de decisiones. No es la mayoría simple, se requiere la 3/4 parte de la matrícula de los senadores asistentes a una sesión para elegir el defensor del pueblo. Entonces, Fidel Santana le darán otra posición en el gobierno, me imagino, porque hizo su trabajo. Ganó el PRM, ¿verdad? Entonces, pero me alegró mucho que no fuera Fidel Santana, porque ahí se iba a cumplir, o se iba a violentar, mejor dicho, la norma para elegir el defensor del pueblo, que debe ser independiente, no tener vínculos partidarios. Me alegró bastante también que no fuera un blob que hay por ahí. No voy a hacer mención de su nombre para no herir algunos sentimientos, pero un blob que aspiraba a ser defensor del pueblo por aclamación, ¿no? Creo que en Pablo Ulloa, o de Pablo Ulloa, mejor dicho, podemos esperar y tenemos que reclamarle más, porque tiene 3 condiciones sine qua non para ser el defensor del pueblo. Primero, capacidad, conocimiento, entrega. Segundo, juventud. Y tercero, independencia. Esos 3 factores, esos 3 elementos vitales, lo posee este joven profesional de la psicología, con vasta experiencia administrativa. Fue el primer director administrativo del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Ahorita quiere quizá buscarle un periquito y decir que, bueno, estaba ligado al PRD, que sea como don Milton Reyes Vara, que es el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, fue militante del PRD, el antiguo PRD, fue senador de la República, el ministro de Trabajo, y se le tildan de ciertos vínculos con esta entidad política. Pero creo que no, que Pablo Ulloa no tiene esos vínculos. Confío plenamente en él, espero no equivocarme, y que sea exitoso su trayectoria en esta Defensoría del Pueblo, que pueda cristalizarse en estos 6 años la construcción de la sede de las oficinas centrales del Defensor del Pueblo, que el gobierno dominicano, el gobierno central, incluye en el presupuesto y ley de gastos públicos una partida presupuestaria para terminar esa edificación, que se incluya en el presupuesto y ley de gastos públicos del año 2022 los recursos que necesita la Defensoría del Pueblo para establecer los representantes provinciales y municipales de este importante órgano de defensoría pública, que se dote de los recursos económicos suficientes para que se puedan contratar un equipo de abogados, abogadas del país, que se necesitan para acudir en defensa de aquellos que son procesados judicialmente y que no tienen
un abogado competente y que la defensoría y que la actual defensoría que existe, Dirección de Defensoría Pública de Abogados, pase a ser una dependencia del Defensor del Pueblo, para que el Defensor del Pueblo se robustezca y que se haga respetar, que es lo que queremos las y los dominicanos, una verdadera entidad en la Defensoría del Pueblo capaz de defender los intereses de nosotros, de aquellos que están en indefensión, que encuentre esa mano amiga, que le ayude a reclamar derechos cuando es estafado, que exista un vínculo entre Proconsumidor y el Defensor del Pueblo, que exista un vínculo indisoluble entre el sistema de justicia de la República Dominicana y la Defensoría del Pueblo, que exista un vínculo indisoluble entre aquel que necesita de la mano solidaria para recibir tratamientos médicos especializados o de alto costo, que encuentre esa mano amiga en el Defensor del Pueblo para que canalice esa ayuda a través del Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Eso es el Defensor del Pueblo, y eso es lo que queremos que se convierta el Defensor del Pueblo. Con el perdón de doña Zoila, una distinguida dama, necesitamos vigor, necesitamos energía en ese órgano, y eso lo garantiza el joven Pablo Ulloa. Y a doña Zoila, una señora ya bastante avanzada en edad, no estaba en condiciones para esto, no estaba en condiciones, y ella misma había expresado: señores, elija el sustituto mío, porque ya yo cumplí, son 6 años la permanencia del Defensor del Pueblo. Entonces vamos a esperar que Ulloa lo haga bien. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más.